El reloj marcó las 4 a.m. El 9 de septiembre de 2025, el aire sobre Donetsk estaba frío y quieto, pero en la oscuridad se estaba gestando una tormenta. Esta no era una tormenta de truenos y relámpagos. Era una tormenta de acero y fuego dirigida a un solo punto en el mapa, la fortaleza rusa de Selania Delina. El plan era brutalmente simple. Un ataque abrumador y multicapa diseñado para aniquilar al enemigo antes de que siquiera supieran que estaban en guerra. Las cifras eran impresionantes. 72 misiles estaban programados para su lanzamiento. 200 drones de interferencia estaban preparados listos para cegar un sector entero del frente. 50 vehículos blindados, una mezcla de Leopard alemanes y Bradley estadounidenses, permanecían en silencio con sus motores esperando la orden única para avanzar. El objetivo, la erradicación completa de un centro de mando ruso fortificado y de los más de 1,000 soldados que lo defendían. En menos de una hora, la mayoría de esos soldados desaparecerían de la faz de la tierra. La pregunta no es solo cómo fueron derrotados, sino cómo fueron tan completamente borrados. Antes de sumergirnos en el desglose minuto a minuto de esta operación, tengo que hacerte una pregunta. Cuando piensas en un asalto como este, ¿qué crees que es el elemento más crítico para el éxito? ¿Es el poder de fuego abrumador de misiles y aviones? ¿Es el dominio tecnológico de la guerra electrónica? ¿O es el puro coraje de los soldados en el terreno? Déjame saber tu elección en los comentarios abajo y veamos cómo tus instintos se comparan con la brutal realidad de lo que sucedió después. Y si te tomas en serio entender la guerra moderna, tómate un momento para suscribirte. Cada historia que contamos aquí es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Selania Delina no era solo una base, era una daga apuntando al corazón del territorio ucraniano. Durante meses había servido como el centro principal de mando y control para las operaciones rusas en el este. Desde sus búnkeres reforzados, 2 coroneles y un general dirigían el fuego de artillería, coordinaban ataques y planificaban la logística para todo un grupo de ejército. La base estaba protegida por una red de defensa aérea en capas S-300 para amenazas de gran altitud y sistemas Tor M2 y Panzer S-1 para cualquier cosa que se acercara más. Tomarla se consideraba imposible sin un asedio de un mes y miles de bajas. La Tostuna Brigada Mecanizada de Ucrania estaba a punto de intentarlo en menos de 90 minutos. La clave, el elemento único del que dependía toda la operación, era la sorpresa absoluta. El elemento único del que dependía toda la operación era la sorpresa absoluta. A la hora H, exactamente a las 4 a.m., ese plan comenzó a desmoronarse. La primera oleada no fueron misiles, fue silencio. 200 drones modificados fabricados en EEUU, lanzados desde ubicaciones dispersas, convergieron en la base en un enjambre silencioso y amenazante. Su misión, crear una manta de ruido electromagnético de 90 segundos, cegando todos los radares rusos en el área. Pero la guerra es fricción, es la resistencia del universo a un plan perfecto. Mientras el enjambre activaba sus paquetes de interferencia, algo salió mal. Un destello solar, no pronosticado menor pero significativo, creó interferencia atmosférica. Simultáneamente, un pulso defensivo de onda corta ruso, un sistema que los ucranianos no sabían que estaba activo, frió los circuitos en casi 50 de los drones. De repente, una tasa de fracaso del 25%. Se abrió un agujero enorme en su pantalla de guerra electrónica. En una consola de radar en lo profundo de Selania Delina, un operador ruso solitario lo vio. Una imagen fugaz y fantasmal. No una señal clara, sino una cascada de ruido electrónico que de repente se aclaró. Por solo 4 segundos, su sistema Panzer S-1 vio el cielo, y en ese cielo vio el ardor entrante de 72 motores de misiles. No hubo tiempo para alertar al mando. No hubo tiempo para sonar una alarma general. El operador hizo lo único que pudo. Golpeó su mano sobre el botón de lanzamiento. El sistema Panzer cobró vida con un grito, lanzando una andanada de misiles interceptores. Fue un gesto fútil contra una ola de destrucción, pero no fue completamente sin efecto. 3 cohetes ucranianos, municiones guiadas con precisión dirigidas al búnker de mando principal, fueron destrozados en el aire miles de pies por encima de su objetivo.
El búnker que contenía a los dos coroneles se salvó del impacto inicial. Un momento de suerte en un mar de desgracia, pero no los salvaría. Segundos después llegaron los restantes 69 misiles. Cohetes GMLRS, lanzados desde 25 millas de distancia, llovieron con precisión milimétrica. El mundo de Celania Delina fue destrozado. Cada ojiva repleta de altos explosivos fue un golpe de martillo de Dios. Un momento había 17 plataformas de lanzamiento de defensa aérea rusas sofisticadas. Al siguiente había 17 cráteres ardientes metal retorcido brillando blanco caliente en la oscuridad previa al amanecer. Los depósitos de combustible estallaron en bolas de fuego colosales que iluminaron el horizonte por millas. Los búnkeres de municiones se cocinaron en detonaciones simpáticas, enviando ondas de choque retumbando a través de la tierra, una reacción en cadena de violencia pura y sin adulterar. La primera fase del ataque terminó en menos de 5 minutos, pero fue una victoria defectuosa. En lo profundo de la base, un elemento de mando ruso había sobrevivido. Estaban ciegos, sordos y tambaleantes, pero estaban vivos y estaban enojados. El asalto terrestre, que se suponía que sería una operación de limpieza, ahora era un avance hacia los dientes de un enemigo alerta, aunque lisiado. ¿Qué haces en una situación como esa? Cuando tu plan perfecto ha fallado en los primeros 5 minutos. ¿Abortas la misión para salvar a tus tropas o avanzas hacia el caos confiando en que tus soldados se adapten y superen? Es la peor pesadilla de un comandante. Con las defensas aéreas rusas destrozadas pero no aniquiladas, la segunda oleada gritó hacia adentro. 15 aviones de combate F-15 volando bajo y rápido habían esperado un vuelo limpio. En cambio, sus receptores de amenazas chillaron con advertencias del único sistema Panzer que había sobrevivido con su operador, ahora tratando desesperadamente de adquirir un bloqueo a través de la interferencia. El piloto líder con indicativo Viking no dudó. Rodó su aeronave liberando un misil anti-radar HARM. El misil siguió el haz de radar del Panzer de regreso a su fuente, un galgo de muerte de 2.000 libras. El operador ruso tuvo justo el tiempo suficiente para ver su pantalla parpadear en rojo antes de que su mundo dejara de existir. Los cielos ahora pertenecían a Ucrania. Los F-15 ascendieron su misión, ahora era desmantelar quirúrgicamente lo que quedaba de la infraestructura de mando de la base. Llevaban Jayadam bombas guiadas con precisión que podían ser dirigidas a un objetivo con una exactitud increíble. Una tras otra soltaron sus cargas. Cuarteles, centros de comunicaciones y depósitos de vehículos fueron reducidos a escombros. Más de 30 estructuras estratégicas fueron borradas del mapa en los siguientes 7 minutos. Para las 4:15 am, el bombardeo remoto había terminado. Ahora comenzaba la batalla real. En el borde del perímetro 50 motores rugieron a la vida, 20 tanques Leopard 2 y 30 vehículos de combate de infantería. Bradley comenzaron su avance inexorable. Aquí es donde la tecnología se encuentra con el barro y la sangre. A menudo hablamos de sistemas de armas, pero tomemos un momento para conectar con el elemento humano dentro de estas máquinas. Imagina ser el comandante de ese tanque Leopard Leader. Estás mirando a través de una mira térmica el mundo, un paisaje fantasmal de negro y blanco. Sabes que en algún lugar en esa oscuridad hay misiles antitanque, minas y hombres que te quieren muerto. Tu supervivencia y la de tu tripulación depende enteramente de la tecnología que te rodea y del entrenamiento grabado en tus huesos. La confianza entre un comandante, un artillero y un conductor se vuelve absoluta. Es una experiencia que pocas personas en la Tierra pueden entender verdaderamente y está ocurriendo ahora mismo en campos de batalla en todo el mundo. Si crees que estas historias de coraje individual son la parte más importante de la guerra, presiona ese botón de suscripción, porque estamos a punto de ver cuánto importa. La armadura ucraniana irrumpió a través del perímetro destrozado a las 4:19 am. El sargento Koval, comandante de un Leopard 2, apuntó al primer signo de resistencia. Un T-72 ruso con su tripulación luchando por encender el motor. El artillero de Koval midió el objetivo con láser. El sistema avanzado de control de fuego del Leopard calculó la solución en un microsegundo. Fuego, ordenó Koval.
El cañón de Animaliza de 120 milímetros se sacudió enviando un dardo de uranio empobrecido a través del campo a casi 1 milla por segundo. El impacto no fue una explosión, fue una violación de la física. La energía cinética del proyectil convirtió la armadura del T-72 en plasma sobrecalentado que erupcionó en el compartimento de la tripulación. Para los hombres dentro la muerte fue instantánea, pero la victoria nunca es tan limpia. Mientras el tanque de Cobalt avanzaba ocurrió una explosión masiva en su flanco izquierdo. Otro Leopard 2, parte de su pelotón, se detuvo bruscamente con su oruga volada por una mina de placa de presión que la Reconnaissance había pasado por alto. El tanque estaba inmovilizado. Un pato sentado. ¡Abandonen! ¡Abandonen! La voz del líder del pelotón crepitó por la radio tensa por el pánico. El avance vaciló. Esta era la fricción de la guerra en su forma más pura. Una sola mina bien colocada había interrumpido el impulso de toda una columna blindada. Ahora los rusos desorganizados pero no rotos comenzaron a contraatacar. Desde una posición oculta, un pelotón de fusileros motorizados rusos desató una tormenta de armas pequeñas y fuego de RPG. Un Bradley FB con su tripulación cegada por el humo y el caos perdió su conexión Starlink con los drones de vigilancia overhead. Por 30 segundos críticos estaban luchando a ciegas, dependiendo del estrecho campo de visión de sus propias ópticas. Un BMP ruso, un vehículo de combate de infantería, retumbó desde detrás de un edificio en ruinas, con su cañón de 30 milímetros escupiendo proyectiles. Dentro del Bradley fabricado en AEAU, el comandante gritó órdenes TOW, TOW, consíganme un bloqueo TOW. El artillero luchó con sus manos resbaladizas por el sudor. El Bradley viró para evitar un RPG. Finalmente el bloqueo TOW disparó. El misil TOW, guiado por un cable delgado como un cabello, cruzó el campo de batalla. Golpeó el BMP justo debajo de la torreta, con su ojiva de carga conformada perforando la armadura como si fuera cartón. La sobrepresión de la explosión lanzó la torreta 20 pies en el aire. La guerra por Salania Delina se estaba desintegrando en una serie de brutales y desconectados tiroteos. El gran plan de relojería se había hecho añicos. Ahora era una lucha desesperada por la supervivencia decidida no por generales con mapas, sino por sargentos y soldados rasos en la tierra. Y el elemento de mando ruso más crítico aún estaba vivo dirigiendo la defensa desde su búnker sobreviviente. Aquí es donde se ganaría o perdería la batalla. Piensa en esto por un segundo. Eres un comandante ucraniano. Tu empuje blindado está estancado. Tus comunicaciones son irregulares y el enemigo está resistiendo mucho más efectivamente de lo que predijiste. Consolidas tu posición y arriesgas dejar que el enemigo se reagrupe, o doblas la apuesta empujando a tu infantería al molino de carne para encontrar y destruir ese último búnker de mando a cualquier costo. Las vidas de cientos de tus soldados dependen de tu respuesta. En lo profundo de la base, el coronel ruso Voronov estaba orquestando una defensa desesperada pero coordinada. Había sobrevivido al ataque de misiles que estaba destinado a matarlo y ahora estaba usando sus radios encriptadas restantes para reunir a todos los soldados que pudiera encontrar. Dirigió a un grupo de 60 soldados a reagruparse cerca de los cuarteles occidentales, formando una nueva línea defensiva. Pero estaba luchando contra un enemigo que podía ver en la oscuridad. Alto arriba, un dron de vigilancia ucraniano, con su operador conectado a través de un terminal Starlink de grado militar, observaba toda la escena desplegarse. La cámara térmica del dron vio las firmas de calor de los 60 soldados rusos agrupándose. Fue un error trágico y fatal. El operador del dron transmitió las coordenadas. No hubo advertencia. Solo un silbido terrorífico seguido de una serie cataclísmica de explosiones. Una batería de artillería ucraniana a millas de distancia había disparado una salva de rondas de alto explosivo. El área donde 60 hombres habían estado un momento antes ahora era un infierno churneante de fuego y metralla. La defensa ad hoc de Voronov estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Esta es la brutal aritmética de la guerra moderna. Un dron suicida RAM-2
modificado por ingenieros ucranianos con una ojiva perforante de armadura, fue desviado de su objetivo original. Su nueva misión, cazar y matar un T-72 que estaba deteniendo el avance ucraniano en el flanco oriental. El operador del dron, un joven teniente, elevó el dron a 600 pies, luego lo puso en una picada pronunciada. La tripulación del T-72 nunca lo vio venir. El dron se estrelló contra la armadura superior más débil del tanque con la ojiva especializada detonando con energía enfocada. No solo destruyó el tanque, lo asesinó. Pero el caos no era unidireccional. Dentro de su Leopard, el sargento Coble se encontró en su propio infierno personal. Mientras giraba su torreta para enganchar otro objetivo, su cargador automático se atascó. Un proyectil de 120 mm estaba atascado a medio camino en la recámara. Era un mal funcionamiento de 1 en 1000, un escenario de pesadilla en medio de un tiroteo. Límpienlo. Límpienlo ahora, rugió a su cargador. Afuera un BMP ruso se acercaba con su cañón disparando salvajemente. Dentro de los confines estrechos de la torreta, en medio del olor acre del propelente quemado, dos hombres luchaban con una pieza de metal de 100 libras, con sus vidas medidas en segundos. Esta es la realidad que las especificaciones de armas nunca pueden capturar. Es el momento en que una máquina de guerra de varios millones de dólares es derrotada por un solo proyectil atascado. Pero estos soldados no son estadísticas. Son guerreros. Con un último y desesperado esfuerzo, el cargador despejó el proyectil. Golpeó otro en su lugar. Arriba, gritó. El artillero de Cobal ya estaba en el objetivo. Disparo. El BMP desapareció en una bola de fuego. Habían sobrevivido. El punto de inflexión desapareció en una bola de fuego. Habían sobrevivido. El punto de inflexión llegó a las 4:58 am. Un equipo de infantería ucraniana, limpiando edificios, metódicamente desplegó un pequeño dron de reconnaissance con ruedas. Lo enviaron a una red de túneles de concreto con sus corazones latiendo mientras observaban la transmisión en una pequeña tableta. Y entonces lo vieron una puerta de acero reforzada. Detrás de ella antenas de radio y un revuelo de actividad. Era el búnker de Voronov el que había sobrevivido al ataque inicial de misiles. No usaron infantería para asaltarlo. No desperdiciaron un proyectil de tanque. El líder del escuadrón simplemente se puso en su radio y susurró un conjunto de coordenadas. Alto arriba, uno de los F-15 en círculo recibió la llamada. Viró y liberó una sola Huotidam de 2000 libras. La bomba cayó en silencio guiada por GPS. El coronel Voronov y sus dos coroneles probablemente estaban en medio de dar una orden cuando el mundo terminó. La bomba penetró 30 pies de tierra y concreto antes de detonar. La estructura de mando de Selania Dolina, que había sido lisiada a las 4:00 am, ahora finalmente había dejado de existir. A las 5:03 am comenzó la fase final. Ya no era una batalla, era una purga. Las fuerzas ucranianas barrieron la base en 3 puntas coordinadas, eliminando los últimos bolsillos aislados de resistencia. Un misil GMLRS obliteró un almacén donde un grupo de 18 soldados rusos estaban haciendo una última resistencia. El impacto colapsó un túnel adyacente, atrapando a otros 40 hombres en una tumba de tierra y concreto. Nunca serían recuperados. A las 5:16 am ocurrió el último acto desesperado de desafío. Dos transportes blindados de personal BTR rusos, tripulados por un puñado de sobrevivientes, cargaron contra las líneas ucranianas. Era una carrera suicida. Un misil Javelin disparado por un infante desde 300 metros de distancia gritó en una trayectoria de ataque superior, golpeando un BTR donde su armadura era más delgada. El otro fue despedazado por fuego de cañón de 25 milímetros de un Bradley. La batalla había terminado. Para las 5:28 am, menos de 90 minutos después de que comenzara Selania Dolina, fue declarada bajo control ucraniano completo. El aftermath era una escena de pesadilla. La base era una ruina destrozada, littered con los cascos ardientes de lo que una vez fueron tanques y vehículos blindados. El costo humano fue inmenso. Más de 740 tropas rusas fueron confirmadas muertas o capturadas, con el número total de bajas estimado en más de 1000. Para Ucrania el costo no fue insignificante.
Habían sufrido menos de 90 bajas, pero habían logrado lo imposible. Habían capturado más de 70 vehículos blindados, incluyendo 14 tanques T-72 operativos. Más importante aún, habían capturado códigos de misiles, mapas tácticos y radios encriptadas inteligencia que salvaría innumerables vidas en las semanas venideras. A las 5:35 a.m., un soldado ucraniano solitario escaló los escombros del edificio administrativo principal. Izó la bandera azul y amarilla de Ucrania sobre las ruinas humeantes. Fue un momento de triunfo sombrío, un símbolo de desafío ganado a través de sangre, sudor y coraje increíble. La historia de esta batalla será estudiada en academias militares durante décadas, pero como has visto, no fue una historia de tecnología perfecta o planificación impecable. El ataque inicial de guerra electrónica, la piedra angular de toda la operación, falló parcialmente. Una columna blindada fue detenida por una sola mina. El cañón principal de un tanque se atascó en el peor momento posible. Las comunicaciones fallaron. El plan, como todos los planes cuando se encuentran con el enemigo, se desmoronó. La victoria no se logró por el plan, se logró por las personas. Se logró por el joven operador de dron que tuvo que redirigir manualmente sus activos para tapar un agujero en la pantalla de interferencia. Se logró por el sargento Koval y su cargador, que se negaron a morir por un proyectil atascado. Se logró por el escuadrón de infantería que usó un pequeño robot para encontrar el corazón del mando enemigo. Esta es la verdadera lección de Celania Delina. La tecnología y la estrategia son vitales, pero no son nada sin la resiliencia, adaptabilidad y voluntad inquebrantable del soldado individual en el terreno. Enfrentaron la fricción de la guerra, el caos puro e implacable del combate, y lo doblaron a su voluntad. Esta victoria envió una onda de choque a través del globo. Rompió el mito de la invencibilidad rusa y demostró que una fuerza más pequeña, más inteligente y más determinada podía superar a un enemigo más grande y más convencional. Fue un mensaje escrito en fuego y acero de que Ucrania no sería quebrantada. Estas son las historias que importan. Van más allá de los titulares y las estadísticas para mostrar la brutal realidad humana del conflicto. Si crees que contar estas historias es crucial para entender nuestro mundo, entonces suscríbete a este canal. Forma parte de una comunidad que busca la verdad, no importa cuán dura sea. Tu apoyo nos permite continuar trayendo estos relatos vitales a la luz. Hemos analizado la tecnología, las tácticas y el costo humano de esta increíble batalla. Las tácticas y el costo humano de esta increíble batalla. Pero nos deja con una pregunta final crucial. A medida que vemos tecnología como drones guiados por IA y guerra electrónica avanzada volverse más común, ¿crees que el rol del soldado individual se volverá menos importante? ¿O su capacidad para adaptarse y superar el caos en el terreno se convertirá en el factor más decisivo de todos? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver.